capítulo 6 del 1 al 10. La leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y te adoramos en esta noche, te damos gracias, Dios mío, por todas las bendiciones que tú nos das, Padre Celestial. Te damos gracias por tu cuidado a nuestra vida, Señor, por tu grande amor para con nosotros. Señor, te presentamos en esta hora nuestros corazones, nuestras almas, Padre Celestial, que podamos recibir tu palabra con toda mansedumbre, que podamos, Dios mío, comprenderla, entenderla y sobre todo ponerla por obra, Padre Celestial. Ante ti estamos todos y de ti esperamos, Señor, siempre el sustento para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Cristo. Vamos a estar enfocándonos en esta noche, como les mencioné, en esos versículos del versículo 7 y el versículo 8, gloria a Cristo. Hermano, esa primera parte de ese versículo 7 nos dice la seriedad del asunto que Pablo nos está diciendo. Nos dice cuán importante es lo que ha dicho y lo que va a decir ahora. Cuando dice no os engañéis. O sea que nos está diciendo que acerca de lo que él ha dicho previamente, podemos ser engañados. Y de lo que va a decir, también podemos ser engañados. Él va a decir algo que es posible que nosotros no lo creamos y nosotros mismos no queramos recibirlo y preferir, y que podemos nosotros, hermanos, preferir el engaño ante eso que él nos va a decir. Que podemos nosotros como seres humanos preferir ser engañados, aún por nosotros mismos, que recibir lo que ha dicho y lo que ha de decir. Y entonces eleva a un nivel aún más grande la seriedad del asunto cuando dice, Dios no puede ser burlado. Fuerte. Nadie quisiera caer en hacerle burla a Dios. Uno, yo no sé si a usted le pasa, por lo menos yo cuando yo era pequeño yo no podía burlarme de mis padres. Si yo me burlaba de mi padre y mucho más y mucho menos frente a otras personas, eso era disciplina segura. Cantazo avisado de hace tiempo. Y eso es a nuestros padres terrenales, que merecen respeto, que merecen su grado de honra, que merecen que nosotros no nos burlemos de ellos. ¿Cuánto más a Dios? Dios no puede ser burlado. A ese nivel es la seriedad de lo que Pablo nos ha estado diciendo en este capítulo, en esta carta, lo que nos dice la palabra y lo que nos va a decir ahora. No nos engañemos y nos dice Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado en lo que Él nos está hablando aquí acerca de este asunto específicamente,
pero Dios no puede ser burlado en absolutamente nada. Él lo conoce todo. Él lo sabe todo. Él sabe las intenciones del corazón. No solamente conoce la palabra que está en nuestra boca, sino que conoce de dónde proviene esa palabra. De qué sentir, de qué emoción, de qué espíritu estamos hablando. Y Él no puede ser burlado. Y el versículo 8 nos dice, porque el que siembra, disculpe, la próxima parte dice, pues todo, o sea que nos está diciendo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Por qué? Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea que esto es una ley espiritual que no hay quien la cambie, que no hay excepciones, que no hay manera de tergiversarla, que no hay manera de hacerle un cambio, de adaptarla, de decir que es contrario a eso. No podemos ser engañados del asunto y no podemos despreciar a Dios de tal forma que caigamos en burlar lo que Él nos está diciendo, que caigamos en ridiculizar, que caigamos en despreciar lo que Él nos está diciendo. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Ese principio es bíblico y ese principio, hermano, es tan real. Todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencias. Todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencias. Y entonces Pablo lo trae, el Espíritu Santo a través de Pablo lo trae de esta forma, que lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Que si una persona, trayéndolo al tema de la siembra, si una persona siembra semillas de plátano, ¿qué va a salir ahí? Plátano. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si sembró uva, van a salir uvas. Si sembró China, se supone que salgan China. Si sembró lo que haya sembrado, eso es lo que va a cosechar. No hay otra manera que usted siembre. Imagínese, hermano, que usted siembre, vamos a ponerlo ajíes, siembra ajíes y le salga un palo de China. No es posible. Y aún más terrible sería que usted dijera en su corazón, como no tengo semillas de China, voy a sembrar semillas de ajíes esperando que me den China. Nos estaríamos engañando nosotros mismos. Porque reconocemos que lo que estamos sembrando no es lo que esperamos cosechar, pero como quiera lo sembramos. Y de igual forma, hermano, porque esto lo trae más adelante, acerca de qué específicamente se está refiriendo Pablo, pero hermano, ¿cuántas veces nosotros quisiéramos cosechar algo, pero lo que estamos sembrando es lo contrario? Quisiéramos, hermano, todo el mundo quiere cosechar bien, quiere cosechar un fruto bueno. Estamos sembrando para eso. Lo que estamos sembrando, y hermano, el sembrar en nuestras acciones, nuestras actitudes, las inclinaciones de nuestro corazón, a qué le dedicamos nuestro tiempo, a qué le dedicamos nuestra vida, a qué le dedicamos nuestra fuerza, a qué le dedicamos nuestra mente, qué estamos sembrando, qué estamos poniendo en el terreno, esperando qué fruto. Y entonces Pablo nos dice, esto es así, hermano, todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que va a cosechar. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Si nos vamos, hermanos, si tiene la Biblia abierta y nos vamos un momentito al capítulo 5, el versículo 16, esa porción, porque ahora vamos a ver un lenguaje, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Unos versículos anteriores, en el versículo 16 al 25, encontramos ese mismo lenguaje. Digo pues, andad, eso es el versículo 16, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley. Y ahora nos dice cuáles son las obras de la carne. Ahora nos dice qué son esas semillas que nosotros podemos sembrar. Que estamos entonces sembrando para la carne.
y nos dice qué es lo que vamos a cosechar. Y manifiestas son las obras de la carne, que son. O sea que si usted siembra de acuerdo a esto, semilla semejante a esta, dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Hasta ahí son cosas que se ven plenamente y que son externas, pero ahora vamos un poquito más adentro al corazón. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. De este tipo de semillas, semillas de esta naturaleza y semejante a ella, que lo deja abierto a una interpretación de nosotros ver que eso que es una mala semilla. Estos son malas semillas. Nosotros no debemos andar por la vida sembrando conforme a esto. Hermano, hay pecados que se ven, pero hay condiciones del corazón que la Biblia le llama obras de la carne, que nosotros podemos vivir en ellas que no necesariamente se van a ver. Yo mirando, no las puedo ver. Usted mirando, no las puede ver. Pero uno puede vivir una vida sembrando esta semilla. Y nos dice que es lo que vamos, aquí mismo en esta porción nos dice cuál es la cosecha de esa semilla. Porque nos dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La cosecha final de sembrar conforme a esto, pues el infierno. Eso es una realidad. Pero entonces nosotros que estamos vivos todavía, ¿habrá repercusiones para nuestra vida si nosotros sembramos de esta forma? Las va a haber, porque todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Si nosotros, hermanos, si nosotros sembramos de esta forma, y Pablo, el orden en que en que esto se trae, no es de ser ignorado. Porque primero Pablo nos confronta con la mala semilla. Primero Pablo nos confronta, aún en ese capítulo 5, primero con las obras de la carne. ¿Por qué? Porque, hermano, nosotros en nuestra naturaleza humana, quizás a lo más que nos inclinamos son a estas cosas. Lo primero que nosotros experimentamos en nuestra vida antes de conocer a Cristo fue la mala semilla. Fue sembrar lo incorrecto. Fue sembrar una semilla que nos iba a dar un fruto de corrupción. Y entonces nos dice, hermano, al traérnoslo, pues nosotros, hermano, yo creo que aquí todo el mundo, en algún momento, cuando se mencionan las obras de la carne, uno se puede identificar. Uno puede decir, nosotros que hemos aceptado a Cristo, podemos decir, esto era lo que yo estaba sembrando. Esta era la semilla que yo tenía en el bolsillo y que sembraba en todo lugar. No todo el mundo tenía la misma semilla, el mismo tipo de semilla, porque como así hay pimientos de diferentes clases. Está el pimiento de cocinar, está el pimiento morrón, está los ajíes, todos son pimientos, pero son diferentes. Pues todas estas son obras de la carne, pero se manifiestan de diferentes formas. Y nosotros con estas semillas, hermano, quizás andábamos por la vida antes de conocer a Cristo. Pero cuando llegamos a Cristo, una de las cosas que nosotros aprendemos de la Biblia, que hay un cambio de naturaleza en el ser humano. Hay un cambio de naturaleza de tal forma que la Biblia nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea que en nosotros, cuando venimos al Señor, hay un cambio de naturaleza. Ahora, hermano, no sembramos para la carne. Porque las consecuencias de sembrar para la carne son terribles. Pero tenemos que entonces ser confrontados en esta porción que a quien Pablo le está hablando no es a inconverso. Pablo le está hablando a la iglesia de los Gálatas, que se veían al borde de sembrar para la carne. Y él les advierte,
Si sembramos para la carne, de la carne vamos a cosechar corrupción. Ahí venimos a lo que cosechamos en esta vida. Porque si nosotros dedicamos nuestro tiempo, nuestra vida, nuestro esfuerzo, nuestra mente a cosas semejantes a las que leímos, hermano, vamos a cosechar corrupción. Porque todos aquí reconocemos que tenemos una lucha. El espíritu y la carne se oponen entre sí. Y entonces cuando hay una lucha, por lo general uno mira y uno dice, aquel se ve más débil. Este se ve más débil, así que este le va a ganar. Sé que nosotros no acostumbramos a ver boxeo ni nada de eso, pero en el boxeo, cuando de momento se ve, aquel se ve flojo. Aquel se ve flojo, yo creo que ese no aguanta más. El otro está fuerte. El otro yo creo que va como 6 rounds más. Y eso tiene que ver con quizás cómo entrenaron, qué alimentación tuvieron, cómo se prepararon para la batalla. Pues nosotros tenemos una batalla dentro de nosotros. La carne y el espíritu. Es una batalla real. ¿Y quién estamos alimentando en esa batalla? Porque esa batalla la vamos a tener todos los días de nuestra vida. Va a estar presente. Y va a tener fuerza a quien alimentamos. Mi abuelo siempre me trae y me dice este tipo de parábola, que había un hombre que que vino un hombre y le dijo y se presentó delante de este joven y estaban hablando acerca de, si no me equivoco, eran perros de pelea. Y él le decía que cuál creía que iba a ganar. Y entonces el muchacho le decía, se pusieron a filosofar y acerca del asunto. Y si yo te doy un perro, depende cómo lo trates, depende de esto, de aquello, porque aquel es más, tiene la mordida más grande, porque aquel, esa raza es más fuerte y eso, y él, para darle cuento corto, hermano, que sé que lo estoy confundiendo con el asunto, el Señor lo que le dijo, el que va a ganar es el que tú alimentes. Si tú le restringes el alimento a uno, el que tú alimentaste es el que va a ganar. Nosotros, hermanos, con la lucha que tenemos por dentro, de la carne y el espíritu, quien alimentemos es el que va a ganar. Si alimentamos la carne, hermano, yo le aseguro que la carne va a ganar. Porque lo que nos dijo, hermano, la seriedad del asunto es que podemos engañarnos nosotros mismos y pensar que sembrando para la carne, que ocupándonos en la carne, de alguna forma vamos a tener una victoria espiritual. Imposible. Sembrando para la carne no se tiene victoria. Porque, hermano, la realidad es que podemos engañarnos. Porque podemos decirle, estoy sembrando para la carne, pero Señor, ten misericordia de mí. Estoy sembrando para la carne, pero Señor, yo voy a arreglar el asunto. Dame un brequecito que yo voy a arreglar el asunto. Y seguimos sembrando para la carne. Y sembramos para la carne. Y Señor, tú me tocaste y yo sentí tu gloria, así que está todo bien. Pero seguimos sembrando para la carne. La carne es la que se está alimentando. Y la realidad es que tarde o temprano lo que vamos a cosechar, porque, mano, no todas las plantas brotan de un día para otro. No todos los frutos son del mismo tiempo. Puede que de momento no esté saliendo nada de la tierra, pero cuando eso decida salir, sale. Y así mismo, si sembramos para la carne, puede que se tarde lo que sembramos en crecer, pero tarde o temprano va a crecer. Tarde o temprano se va a dejar ver. Tarde o temprano vamos a tener que cosechar lo que sembramos. Y si sembramos para la carne, lo que cosechamos es corrupción. Hermano, y esa palabra corrupción, porque la corrupción es algo
Y no estoy hablando corrupción en sentido de político y sistema, estoy hablando de corrupción en sentido de enfermedad, en sentido de que quizás nosotros podemos ver a los árboles cítricos, casi todos los árboles cítricos tienen como un hongo verde. Tienen como un hongo verde que usted los puede ver por ahí y casi todos tienen eso. Estoy hablando de ese tipo de corrupción. Estoy hablando de algo que va creciendo y va cogiendo algo que se supone que sea bueno y lo enferma y lo daña y no le permite darle el fruto esperado. Es un tipo de enfermedad que va debilitando, que va poniéndose más fuerte, que va en incremento hasta que daña el fruto. Y si nosotros, hermano, sembramos para la carne, cosechamos corrupción, esa corrupción que estamos cosechando es en nuestro interior. Y cada vez que cosechamos eso, nos vamos corrompiendo, hermano. Se va corrompiendo el corazón, se corrompen los pensamientos, se corrompe la fe. No creemos lo que creíamos antes. De momento suena bien una falsa doctrina. De momento suena bien como nuestra hermana Alejandra trajo en el culto de niños. De momento la grama del lado, el pasto del lado se ve más verde, se ve más bonito. Eso es porque ha entrado corrupción. Eso pasa porque hemos sembrado para la carne y estamos cosechando corrupción. Y nuestro pensamiento ya no vemos bien al hermano, ya venir a la iglesia nos pesa, ya escuchar la palabra, como que estoy cansado de escuchar la palabra, ya las cosas espirituales no tienen el mismo sabor. Eso es cosechar corrupción. Eso es cegar corrupción. Porque al sembrar carne, al sembrar para la carne, al sembrar conforme a una mala semilla, vamos alimentándonos de eso. Y entonces pudiéramos decir, comparándolo con lo de los perros, esa bestia va cobrando fuerza. La carne va cobrando fuerza. Hermano, toda caída, toda caída, toda caída, todo desviarnos de la voluntad de Dios, porque hermano, hay personas que se caen y se van para el mundo. Hay personas que se caen y se van para otra iglesia. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Y no estoy diciendo, no estoy hablando de nadie aquí. Es simplemente una realidad que se enfrenta. Hay personas que se caen y se van para el mundo. Hay personas que se caen y buscan otro lugar donde no se conozca lo que sembraron y lo que tuvieron que cosechar. Eso es una realidad. Y nosotros, hermanos, tenemos que guardarnos de eso tanto. No podemos engañarnos a nosotros mismos porque Dios no puede ser burlado. Siempre, antes de toda caída, hubo un proceso de sembrar para la carne. Ninguna caída, ningún desvío de la voluntad de Dios, porque hermano, caer no es solamente caer en un pecado. Eso es una caída. Pero también para nosotros como cristianos debemos ver salirnos de la voluntad de Dios como una caída, como una falla ante los propósitos perfectos de Dios. Porque si Dios quiere para mí cierta cosa, sea que yo esté en un lugar, sea que yo haga algún ministerio, que yo haga alguna obra, que yo haga algo para Él, que yo sé que Él me está llamando a hacerlo, que siento la inquietud, el no obedecer es sembrar para la carne. El no obedecer posiblemente me lleve a cosechar corrupción. Y hermano, es terrible cosechar corrupción. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de estar en el Evangelio y tener un periodo donde lo que sembró fue para la carne y ver el resultado de eso. Quizá yo soy más débil que ustedes, pero yo he tenido esa experiencia. Yo he tenido la experiencia del descuido y estar al borde
de caer. Por la misericordia de Dios, Dios nos ha permitido permanecer de pie. Pero es una realidad tan real, hermano, que si usted siembra conforme a esto, yo le aseguro que lo que va a cosechar y lo que va a tomar de esa tierra es un fruto malo. Ese es el fruto malo. Ahora vamos al buen fruto. Vamos ahora a la buena semilla. Yo sé que, pero hermano, es importante el orden que lo trae Pablo, porque es el orden que lo trajo el Espíritu Santo cuando lo inspiró. Nos confronta primero con esto, porque hermano, casi la Biblia empieza con el relato de lo que Dios hizo y cómo fue destruido, para entonces el resto de la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, la historia de la redención. Lo que nosotros hicimos mal y todo lo que Dios ha hecho para que todo cayera en su sitio, para cumplir su propósito perfecto. Así que hermano, nos habla primero de esto de la carne, pero ahora nos dice, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ahora sí, esto es lo que nosotros queremos sembrar. Esta es la buena semilla. Esto es lo que nosotros, hermano, porque nosotros queremos victorias espirituales. Nosotros no queremos ser vencidos por el mal. Nosotros queremos vencer el mal con el bien. Nosotros no queremos cosechar corrupción, sino vida eterna. Y entonces en el capítulo 5 nos dice, en el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que hermano, conforme a esto, de esta naturaleza, de la naturaleza de este fruto, de ese fruto es que nosotros debemos de estar sacando semillas para sembrar. Pues así como, hermano, la china tiene semillitas adentro, el fruto es la china y lo que se siembra conforme a la semilla, pues va a salir conforme a ese fruto. Pues nosotros, conforme a este fruto, que es todo lo que mencionamos, de ahí es que nosotros debemos sacar las semillas con las que sembramos. De ahí. Del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre y de la templanza. Que eso está bueno para otra serie más, ir una por una. Pero hermano, si nosotros sembramos conforme a esto, sembramos conforme a lo que es el fruto del Espíritu, lo que nos espera es vida eterna. De la carne se cosecha corrupción, se cosecha algo que daña, se cosecha algo que nos saca de la voluntad de Dios, pero de sembrar para el Espíritu, hermano, vida eterna. Y como he mencionado antes, la vida eterna no comienza cuando usted muera aquí en la tierra y no comienza cuando Cristo venga. La vida eterna comenzó desde que usted aceptó a Cristo. Ahí comenzó la vida eterna. Todavía usted está aquí viviendo la primera parte de la vida eterna. Y nos toca seguir sembrando para seguir cosechando más vida. Para seguir cosechando, hermano, porque esta vida que hemos recibido a través de Cristo, hermano, tiene unas bendiciones tan hermosas, tiene una cosecha tan bella, una cosecha que es incorruptible, que no se marchita, que no se daña, que es un fruto completo que podemos gozar de él todos los días de nuestra vida, que si nosotros sembramos conforme al Espíritu, si nosotros, hermano, sembrar conforme al Espíritu, hermano, ejercer las disciplinas espirituales que nos han dicho por tanto tiempo, es orar, es ayunar, es leer la Biblia, es amar al prójimo, es amar a Dios, es envolvernos en lo que son las cosas de Dios, envolvernos donde Dios nos ha puesto, Dios nos puso aquí en esta congregación, envolvernos aquí. Eso es parte de sembrar para el Espíritu.
Eso es parte de sembrar y de cosechar vida eterna. Dios pone, hermano, a nuestro alrededor. Si Dios nos puso aquí, Dios nos puso aquí, quiere que aquí crezcamos, que aquí seamos bendecidos, que aquí nos desarrollemos para cosechar vida eterna, para poder, hermano, seguir caminando hasta que Él llegue, o hasta que nos mande a buscar. Pero, hermano, yo le aseguro que si usted se ocupa, porque, hermano, el labrador, si no siembra, no cosecha. Esto es algo que hay que hacerlo. A veces nosotros esperamos que las cosas espirituales bajen del cielo y que seamos, que me despierte mañana. Señor, despiértame a las 4 de la mañana porque quiero orar. A veces funciona. A veces Dios te dice, pon la alarma. Tan sencillo como eso. A veces yo he tenido la experiencia que Dios me levanta y yo, ok, es que tengo que, y me pone algo en la mente. Pero hermano, si yo no pongo la alarma el domingo para levantarme, yo le aseguro que el aire y la carne se van a encargar de que yo me quede ahí. De que yo me quede ahí, me quede feliz. Pero ¿qué yo hago? Pongo la alarma, tan sencillo como eso, y la alarma me despierta, hermano. Si usted es de los que, porque yo voy a chotear a Nismari, porque Nismari pone la alarma, pero ella pone la alarma 1 hora antes de lo que quiere despertarse, porque ella le sigue dando, le sigue dando, le sigue, está riéndose allá atrás, pero tiene que ponerlo 1 hora antes de cuando se quiere despertar. Eso a mí, hermano, porque ya la pone, cuando le digo que la pone 1 hora antes de la que quiere despertarle, es que lo hace. Y entonces nos vamos a despertar mañana a tal hora y yo pongo mi alarma para esa hora. Ella la pone 1 hora antes y yo estoy despertando, yo me despierto con la primera alarma y yo, me ha robado 1 hora de sueño. Y ella sigue por ahí. Y se despierta a la hora que es, pero me roba 1 hora de sueño a mí. Haga lo que tenga que hacer. Si tiene que robarle 1 hora de sueño a su esposa, a su familiar, hágalo. Pero, hermano, son cosas que parece, pero es que eso no es muy espiritual, ponerle una alarma, mejor que me levante un ángel, que un ángel me haga con un ala así en la cara y me despierte. Pero, hermano, tenemos que sembrar, es algo de labor, es algo de hacer, es algo de nosotros conscientemente llevarlo a cabo. Si yo quiero cosechar vida eterna, yo tengo que encargarme con las fuerzas que Dios me da, con la salud que Dios me da, con las oportunidades que Dios me da, conforme a su propósito y su llamado para mi vida, esforzarme y hacer. Porque si no, hermano, aquí Pablo nos está hablando y nos está hablando a nosotros. Y nos dice el que sembrare. No está diciendo al que Dios le siembre. Al que Dios sea el que... No, no está hablando de eso en este momento. En este momento está diciendo que lo que nosotros hagamos, que lo que nosotros por el libre albedrío que Dios nos ha dado, decidamos hacer. Si decidimos hacer cosas que lo que alimentan es la carne, pues tenemos la cosecha. Si decidimos hacer cosas que alimenten el espíritu, pues ahí tenemos la cosecha. Y es algo en lo cual Dios no puede ser burlado. Es algo que va a ser así, punto, y se acabó. No hay algo que hay espacio para jugar con eso. No, es que lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. No podemos engañarnos, hermanos. Y tenemos la capacidad, hemos estudiado eso en otras ocasiones. Como seres humanos tenemos la capacidad de engañarnos. Tenemos la capacidad de tener malas semillas en nuestras manos y decir, no es tan mala nada. Esta semilla se ve más o menos buena. Esta semilla, y la hacemos así, me parece que es de China y es de ajo.
No, yo no he visto la semilla de ajo, hermano. Imagino que es muy diferente a la semilla de China. Pero tenemos la capacidad de engañarnos. Tenemos la capacidad de engañarnos de tal forma de decir, hermano, la semilla del recao, ¿cómo es? Es como un polvito. Es como un polvito. Tenemos la capacidad de decir que eso es una semilla de China. Parece ridículo, pero la mente del ser humano es capaz de hacerlo. Somos capaces de engañarnos a nosotros mismos, pero a Dios no se engaña. Y hermano, por eso es que siempre la palabra es tan importante, porque la palabra se va a encargar de dejarnos ver claramente qué es lo que estamos sembrando. ¿Cuál es la semilla que tenemos en nuestras manos? Que usted dice, pero esta semilla no se ve tan mala, déjame verificarla acá. Manifiestas son las obras de la carne. Ay, lo que voy a sembrar es conforme a ira. Ay, lo que voy a sembrar es conforme a contienda, a celo, envidia. Ay, pues no, pues eso no, eso no lo siembro. Esta semilla se parece a esto, pues no la siembro. Se parece a amor, esa semilla proviene de amor, siémbrala. De gozo, siémbrala. De paz, siémbrala. Porque es conforme al Espíritu. Y vas a cegar vida eterna, vas a cosechar vida eterna. Mano, ocupémonos, porque esto es de ocuparse, como estaba mencionando, esto es de ocuparse. Si no salimos a sembrar, hermano, el no salir a sembrar para el cristiano es sembrar para la carne. Porque tenemos en la parábola de los talentos uno que no quiso hacer nada, que lo que hizo fue enterrar el talento. Ese es como alguien que dice, pues para no ser, mejor no siembro nada. No siembro ni para la carne, pero tampoco voy a sembrar para el espíritu. Me quedo ahí en el medio. Eso se llama enterrar talento. Eso se llama ser tibio. Eso es sembrar para la carne. Porque, hermano, sembrar para la carne es sembrar para nuestros miedos. Es sembrar para, hermano, porque todos tenemos ciertos complejos, hermano, ciertas debilidades, ciertas cosas que quisiéramos que nadie vea, ciertas cosas acerca de las cuales a lo mejor sentimos un poco de vergüenza y por eso no queremos exponernos, no queremos hacer. Pero hermano, si sembramos conforme a eso, nunca vamos a cosechar el fruto esperado. Tenemos que ser valientes, porque hermano, la Biblia nos dice que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Que a veces lo que nosotros pensamos que es nuestra debilidad más grande, hermano, ahí es donde Dios quiere orar. Ahí es donde Dios quiere manifestarse. Ahí es donde Dios quiere que nosotros veamos lo que Él es capaz de hacer. En las cosas que a veces nosotros decimos, no hay manera que Dios obre en esto. No hay manera que Dios me quite la timidez. No hay manera que Dios, yo pueda sobrepasar este miedo. Hermano, yo no podía hablar en público antes, para nada. Me quedaba gago. Gago. Sí, ¿por qué? Así. Así no estoy exagerando. Porque me viene a la memoria y me da vergüenza un poco. Me acuerdo las veces que me pusieron a hablar en la escuela frente a un grupo. Y, gago. Si yo no hubiera permitido que Dios, no lo hubiera creído a Dios, no hubiera, hermano, en cierto sentido, simplemente, porque a veces es simplemente dejarnos llevar a los planes de Dios. A veces es dejarnos llevar por los planes de Dios. Si yo me hubiera aguantado en lo que yo decía, pues es que yo no puedo, ¿cómo yo voy a hablar en público? Yo no puedo hablar en público si las últimas veces que he hablado en público parezco un pavo. ¿Qué voy a hacer? Me dejé llevar por el Espíritu. Simplemente fue eso. Pues está bien. Te toca, me acuerdo, la primera vez que me tocó en el hogar, que yo todavía le echo la culpa al pastor del hogar. Porque él me dijo que trajera una lectura. Eso fue lo que yo entendí. Que trae una lectura, trae algo.
Y yo pensé que era traer la lectura y yo lo que leí fue la parte que dice, si él cuida de la ave, también cuidará de vosotros. Y ya, y el pastor se me queda mirando de la parte de atrás. Era que predicara. Era que predicara, y yo mal entendí. Y yo empecé, porque los pajaritos, porque lo sabe, ay, hermano. Pero si yo me hubiera quedado ahí, si yo hubiera dicho, porque, hermano, y todavía me acuerdo de los pajaritos. Y después en el hogar de rehabilitación lo que habían ahí no era gente seria. Si ustedes se están riendo, usted puede imaginarse. Usted puede imaginarse cómo esos muchachos se me quedaron mirando y pegaron a reírse. Los pajaritos. Estuve escuchando a los pajaritos como una semana. Me pude haber quedado ahí, hermano. Pude haberme rendido, pude haber dicho, para pasar tal vergüenza. No, olvídate de eso, que pase vergüenza a otro. Mano, Dios, si usted se deja llevar por el Espíritu, por lo que el Señor quiere que usted siembre, por lo que el Señor quiere en lo que usted se ocupe, yo le aseguro que Él va a hacer cosas grandes. Yo le aseguro que lo que Él tiene que cambiar, lo cambia. Lo que Él tiene que moldear, lo moldea. Lo que Él tiene que poner, que nosotros carecemos, Él lo pone. Porque, hermano, esto se trata de cosechar. Cuando sembramos para el Espíritu, cosechamos vida eterna. Y, hermano, los frutos de la vida eterna son diversos, son muchos, son todos conforme al fruto del Espíritu, pero se cosecha bendición, se cosecha transformación, se cosecha propósito de Dios, se cosechan promesas cumplidas, se cosechan milagros. Cuando nos encargamos en sembrar para el Espíritu, verdaderamente cosechamos vida eterna. Y como le dije, uno empieza a recibir el fruto desde ya. Hermano, si el Espíritu le está moviendo a algo, déjese llevar. Déjese llevar por esa corriente. Ezequiel en un momento dado, cuando tuvo una visión de la agua, la palabra salutífera, es la palabra que usa la Biblia, que unas aguas que salían y le dice, camina hasta los tobillos y después camina hasta la cintura y después camina hasta que te arrope. Y eso siempre me ha ministrado a mí, es como que el Espíritu Santo, como si esas aguas fueran el Espíritu Santo y Dios diciéndonos, no te quedes hasta los tobillos, camina más adentro. No te quedes hasta la cintura. Es bueno, pero sigue hasta los hombros. No. Déjate llevar por esa corriente. Déjate llevar por la corriente del Espíritu Santo, porque a donde te va a llevar es bueno. Esas aguas son de bendición a nuestra vida. Y si nosotros, hermanos, le hacemos caso al Espíritu, porque el Espíritu susurra a nuestro espíritu y nos habla desde nuestro corazón, porque Él mora en nosotros y nos dice cuál es el camino. El Señor no oculta sus propósitos para con nosotros. Somos capaces, hermanos, de endurecer nuestro corazón, de engañarnos a nosotros mismos, de sembrar para la carne de tal forma que endurezcamos el corazón. De eso sí somos capaces de hacer. De opacar la voz del Espíritu. Pero si somos sensibles, si estamos dispuestos a escuchar, hermano, lo que nos dice el Espíritu es, entra más profundo. Y uno dice, pero ya, más profundo. Pero Señor, ¿qué más profundo? Más profundo. Hay profundidades espirituales, hermano, que a veces no llegamos a ellas porque no estamos dispuestos a escuchar su voz. Pero hermano, hay tanto. Cuando dice que vamos a cosechar vida eterna, es porque lo que hemos de cosechar y lo que hemos de contemplar y de lo que hemos de gozar es eterno. Una vida no da. Hermano, nosotros cuando estemos delante del Señor en el final de los tiempos, en el cumplimiento de todas las cosas, yo no sé si usted se ha puesto a pensar en eternidad, como que parece mucho tiempo.
como que parece mucho tiempo y uno diría, pero estar en cualquier lugar 100 años tiene que cansar. En cualquier lugar. Porque uno, imagínense usted estar, que cerremos las puertas, que cerremos las puertas. Bueno, hermano, para traerlo más acá, uno está aquí 2 horas y, y uno dice, Dios mío, pero ¿cuándo va a terminar el pastor? Y todavía, hermano, me estoy dejando llevar, voy a terminar los 45 minutos, estoy en el 43. Y es eso, y estamos, Dios mío, que llegue el... Ahora hay gente que está en el 43, el 45, si no miente. Pero hermano, póngase a contemplar en la eternidad. Cualquiera humanamente pensaría, pero ¿qué van a hacer los cristianos por una eternidad? Es que hermano, nosotros le servimos un Dios eterno. Es que el que nos llamó es eterno. Es que para conocer las profundidades de Dios, del Dios eterno, del Dios que es desde los siglos hasta los siglos, que no tiene principio y que no tiene fin, hermano, nosotros vamos a llegar tarde para conocerlo completo. Vamos a necesitar una eternidad completa en el cielo, cada día conociendo más acerca de aquel que nos llamó. Que no se va a acabar, hermano. No, realmente no puedo llamarle entretenimiento porque entretenimiento es algo más de acá, pero no se va a aburrir en el cielo. La eternidad en el cielo es exactamente lo que necesitamos para conocer al Dios eterno. Empezamos desde ahora. Hermano, lo que el Señor le permita conocer de Él aquí en la tierra, atesórelo. Atesore los años que el Señor le permita vivir en Él. Atesórelo y siembre para el Espíritu, porque lo que va a cosechar es vida eterna. Lo que va a cosechar es el privilegio de por siglos de siglos, por milenios, conocer a profundidad a nuestro Señor, a nuestro Padre, a nuestro Salvador, al Espíritu Santo, conocer a Dios, hermano, cara a cara como hemos sido conocidos. Póngase de pie, vamos a orar. No nos ocupemos en sembrar para la carne, ocupémonos en sembrar para el Espíritu. Porque si sembramos para la carne, lo que único que vamos a cosechar es corrupción. Pero si sembramos para el Espíritu, cosecharemos vida eterna. Padre, te adoramos, te bendecimos en esta noche, te exaltamos. Dios mío, gracias. Gracias porque tu Espíritu Santo se encarga en mostrarnos qué es lo que debemos de estar sembrando. Se encarga en mostrarnos qué semilla es la que tenemos que desechar, qué semilla tenemos que dejar de sembrar y cuál es la buena semilla. Y cuál es aquello, Señor, en qué ocuparnos en esta vida, Señor, para poder cosechar la vida eterna, para poder gustar del fruto de una vida eternamente delante de ti. Oh Señor, te pido por cada uno de mis hermanos que tú les ayudes, que tú les des fuerza para ellos continuar sembrando, para ellos continuar caminando en el propósito que tú has trazado para cada uno de sus vidas, Padre Celestial. Bendícenos, Señor, de manera especial. Dios mío, que tu Espíritu Santo siga dirigiéndonos, siga mostrándonos el camino. Señor, Dios mío, cumple tu propósito en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a pedirle a los